Desde niña, descubrí que hablaba con ángeles, y siempre me decían que había algo mal con mi estómago. Años después, los médicos finalmente encontraron algo malo conmigo, y durante la cirugía, morí. La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Desde que tengo uso de razón, los ángeles me susurraban al oído que algo andaba mal con mi estómago. Crecí en las calles empedradas de Dublín, Irlanda, en una familia tan pobre que el hambre era nuestra compañera constante. Recuerdo vívidamente una mañana en la casa de mi tía. Me senté a la mesa y mis ojos se abrieron como platos al ver el desayuno frente a mí, una salchicha, tocino, huevo, tomate y tostadas. Era la comida más abundante que jamás había visto. ¿Todo esto es para mí?, pregunté con voz temblorosa. Mi tía me miró con una mezcla de ternura y lástima. Sí, cariño. Come todo lo que quieras. Mientras devoraba cada bocado, sentí un nudo en la garganta. No era solo hambre lo que me empujaba a comer, era la súbita comprensión de nuestra pobreza. Ese día, algo cambió dentro de mí. En la escuela, las cosas no eran mejores. Empecé a hablar tarde, alrededor de los 2 años y medio. Los médicos me etiquetaron rápidamente como retrasada, sin molestarse en buscar la verdadera razón, mi dislexia. Esta niña no tiene remedio, escuché una vez a mi maestra decir a otra. Lo mejor es dejarla al fondo del aula y concentrarnos en los que sí tienen futuro. Sus palabras me golpearon como un puño invisible. Día tras día, me sentaba en la última fila, invisible para todos excepto para los ángeles que me rodeaban. Ellos eran los únicos que parecían entenderme. Una tarde particularmente dura, después de que un compañero de clase me llamara tonta frente a todos, corrí hacia los campos que rodeaban la escuela. Me dejé caer entre la hierba alta, sollozando incontrolablemente. ¿Por qué soy diferente?, grité al cielo. ¿Por qué nadie me entiende? Fue entonces cuando lo vi, un ángel de alas resplandecientes se materializó frente a mí. Su voz era como una suave brisa de verano. Lorna, dijo con dulzura, eres diferente porque tienes un don especial. No dejes que las palabras crueles te definan. Tu camino es único, y algún día entenderás por qué. Esas palabras se grabaron en mi corazón. A partir de ese momento, aunque el mundo humano parecía rechazarme, encontré consuelo en un reino que pocos podían ver. Los ángeles se convirtieron en mis compañeros constantes, mis maestros en un mundo invisible para los demás. Pasé mis días entre dos realidades, la dura y fría del mundo terrenal, y la cálida y acogedora del reino angelical. Por las noches, mientras mi familia dormía en nuestra pequeña casa de Dublín, yo conversaba con seres de luz que me enseñaban secretos del universo. Recuerda, Lorna, me decía a menudo mi ángel guardián, tu dolor actual es la semilla de tu fuerza futura. Cada lágrima, cada momento de soledad, te está preparando para algo grande. Y así, entre la pobreza material y la riqueza espiritual, transcurrió mi infancia. Una infancia marcada por el contraste entre lo visible y lo invisible, entre el rechazo humano y el amor angelical. Poco sabía yo entonces que esas experiencias tempranas serían la base de una vida extraordinaria, llena de desafíos, milagros y un propósito divino que aún estaba por revelarse. Desde que tengo memoria, los ángeles han sido una parte tan natural de mi vida como respirar. Muchos podrían pensar que estoy loca o que invento historias, pero para mí, ver ángeles es tan normal como ver a otra persona en la calle. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que no todos podían verlos. Tenía unos 5 años y estaba jugando en el patio de nuestra humilde casa en Dublín. Un ángel hermoso, con alas que parecían hechas de luz líquida, estaba sentado en la cerca. «Mamá, mira qué bonito ángel», exclamé emocionada. Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Miró hacia donde yo señalaba y luego me observó con una mezcla de confusión y preocupación. «Mija, ahí no hay nada», dijo suavemente. «Debes estar imaginando cosas». Fue en ese momento cuando entendí que mi don era especial y, a la vez, algo que me separaría del resto. Los ángeles que veía no eran como los de las pinturas en la iglesia. Eran seres de una belleza indescriptible, con alas tan delicadas que parecían hechas de la más fina seda o de una niebla brillante. Con el tiempo, aprendí a guardar silencio sobre lo que veía. Pero los ángeles nunca dejaron de estar presentes en mi vida.
Se convirtieron en mis maestros, mis amigos, mis confidentes en un mundo que a menudo me parecía hostil y confuso. Una noche, cuando tenía unos 12 años, estaba llorando en mi cama después de un día particularmente difícil en la escuela. Un ángel se materializó junto a mí, su luz suave iluminando la oscuridad de mi habitación. Lorna, me dijo con una voz que sonaba como música celestial, no llores por las burlas de quienes no entienden. Tu don es precioso. Te enseñaremos a ver más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir. A partir de ese momento, los ángeles comenzaron a enseñarme a ver el mundo de una manera completamente diferente. Me mostraron cómo percibir la energía que fluye entre todas las cosas, cómo sentir la vibración del universo. Mira más allá de lo que tus ojos te muestran, me decían. Entre tú y cualquier objeto hay un espacio lleno de vida, de movimiento constante. Es el aliento del universo, el polvo de estrellas que conecta todo lo que existe. Practiqué día y noche. Poco a poco, comencé a ver el mundo de una manera que nunca antes había imaginado. El aire entre las personas y los objetos cobraba vida, lleno de partículas brillantes y energía en constante movimiento. Era como si de repente pudiera ver la trama misma de la realidad. Los años pasaron, y mi don creció conmigo. Los ángeles me enseñaron sobre el amor incondicional, sobre la conexión que existe entre todos los seres vivos. Me hablaron de mi ángel guardián, ese ser celestial que nos acompaña desde el momento de nuestro nacimiento hasta el último aliento. Tu ángel guardián te ama de una manera que ni siquiera puedes imaginar, me explicó un día un ángel de alas doradas. Para él, eres única, perfecta. No hay nadie más en el mundo como tú, y te ama incondicionalmente. Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma herida por años de rechazo y burlas. Saber que había un ser que me amaba de esa manera me dio la fuerza para seguir adelante, para aceptar mi don como una bendición y no como una maldición. Sin embargo, mantener este secreto no siempre fue fácil. Cuando conocí a Joe, el hombre que se convertiría en mi esposo, sentí la necesidad de compartir esta parte tan importante de mi vida con él. Una tarde, mientras estábamos sentados en su coche, reuní todo mi valor. Joe, le dije con voz temblorosa, hay algo que necesito decirte. Él me miró con curiosidad. ¿Qué pasa, Lorna? Tomé una respiración profunda. Veo ángeles. Físicamente. Están a mi alrededor todo el tiempo. Hubo un momento de silencio que pareció durar una eternidad. Luego, Joe soltó una risita nerviosa. Ay, Lorna, dijo, dándome una palmadita en la mejilla, solo los curas y las monjas tienen experiencias espirituales así. Su respuesta me dolió profundamente. Quería gritarle, decirle que estaba equivocado, que los ángeles estaban ahí mismo, rodeándonos en ese momento. Pero me contuve. Sabía que entender mi don requeriría tiempo y paciencia. A pesar de ese momento difícil, Joe y yo nos casamos. Vivimos en una pequeña casa en Minot y tuvimos 4 hijos. Durante todo ese tiempo, los ángeles siguieron siendo una parte constante de mi vida, aunque aprendí a mantener mi don en secreto para la mayoría de las personas. Hubo momentos en los que mi habilidad para ver ángeles fue una bendición incalculable. Como la noche en que el ángel guardián de Joe se paró junto a nuestra cama, advirtiéndome silenciosamente que mi esposo no despertaría a la mañana siguiente. Esa advertencia me permitió estar presente en sus últimos momentos, sosteniendo su mano mientras su alma dejaba suavemente su cuerpo. Mi don angelical ha sido tanto una bendición como un desafío. Me ha permitido ver la belleza y el amor que existe más allá del velo de la realidad física, pero también me ha separado de aquellos que no pueden entender. Sin embargo, no lo cambiaría por nada. Los ángeles me han enseñado que cada uno de nosotros tiene un propósito divino, y el mío es compartir el amor y la sabiduría que he recibido con el mundo. Cada día, cuando abro los ojos y veo a los ángeles a mi alrededor, siento una profunda gratitud. Sé que no estoy sola, que soy amada, y que tengo un papel importante que desempeñar en este mundo. Y eso, más que cualquier otra cosa, me da la fuerza para enfrentar cada nuevo día con esperanza y amor. Desde chamaca, los ángeles me habían estado advirtiendo que algo andaba mal con mi estómago. Pero ya saben cómo es uno de morro, piensa que es inmortal y que nada malo le puede pasar. Así que por años, me hice la oxisa y no le di importancia a esos dolores que de repente me daban. Pero llegó un día en que ya no pude hacerme pendeja. Los ángeles, que siempre han estado conmigo, se pusieron bien pesados. Lorna,
me dijo mi ángel guardián una mañana, ya estuvo suave. Tienes que ir al doctor, ya. Su voz sonaba tan urgente que hasta me espanté. Así que, con el corazón en la mano, fui al consultorio del doctor Ramírez, un viejito bien buena onda que me conocía desde morra. A ver, Lornita, me dijo mientras me revisaba, cuéntame qué te anda molestando. Le platiqué de los dolores, de las náuseas, de cómo a veces sentía que me estaba muriendo por dentro. El doc me escuchó con cara de preocupación y luego me mandó con un especialista. Ese día, en el hospital, todo se fue a la chingada bien rápido. El especialista me hizo unos estudios y nomás ver los resultados, se puso blanco como papel. Lorna, me dijo con voz seria, te vamos a tener que operar. Ya. ¿Cómo que ya?, le pregunté toda sacada de onda. ¿No me puedo ir a mi casa primero? No hay tiempo, me contestó. Si no te operamos ahorita, te puedes morir. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. ¿Morir? Yo. Pero si apenas tenía 35 años, si todavía me faltaba un chingo por vivir. Me llevaron al quirófano en chinga. Mientras me preparaban, vi a mis ángeles rodeándome. Nunca los había visto tan serios. No tengas miedo, Lorna, me dijo uno. Pase lo que pase, estaremos contigo. La anestesia empezó a hacer efecto y sentí que me hundía en un sueño profundo. Lo último que recuerdo es la luz brillante del quirófano y las caras preocupadas de los doctores. Cuando desperté, o eso creí, ya no estaba en el hospital. Estaba en otro lugar. Un lugar lleno de luz, de paz. No sentía dolor, ni miedo. Era como si todo lo malo se hubiera quedado atrás. Chingá, pensé, ¿ya me morí o qué pedo? Y entonces lo entendí. Sí, me había muerto. Mi cuerpo seguía en la mesa de operaciones, rodeado de doctores que luchaban por revivirme. Pero yo, la verdadera Lorna, estaba en otro lado. En el cielo, supongo. Era una sensación bien cabrona. Como si de repente fuera puro espíritu, pura luz. Ya no tenía cuerpo, pero me sentía más viva que nunca. Era como si por fin pudiera ver todo claro, como si todas las dudas y miedos que había tenido en la vida ya no importaran. Vi a los ángeles a mi alrededor, pero ahora eran diferentes. Ya no eran visitantes en mi mundo, yo estaba en el suyo. Y era hermoso, más de lo que jamás hubiera podido imaginar. Lorna, me dijo una voz que reconocí como la de Dios, has llegado. Quería llorar de alegría, pero ya no tenía lágrimas. Quería gritar de emoción, pero ya no tenía voz. Todo lo que podía hacer era sentir, y lo que sentía era un amor tan grande, tan puro, que parecía que iba a explotar. Pero entonces, algo pasó. Sentí un jalón, como si alguien me estuviera llamando de vuelta. Vi mi cuerpo en la mesa de operaciones, vi a los doctores aplicándome descargas eléctricas, tratando de que mi corazón volviera a latir. No, pensé. No quiero regresar. Aquí estoy bien. Aquí estoy en paz. Pero la voz de Dios volvió a hablar, Lorna, todavía no es tu tiempo. Tienes que volver. Tienes una misión que cumplir. Quería protestar, quería quedarme en ese lugar de luz y amor. Pero sabía que no podía discutir con Dios. Así que, con todo el pesar de mi alma, sentí como me jalaban de vuelta a mi cuerpo. Desperté en la sala de recuperación, rodeada de máquinas y tubos. El dolor era intenso, pero estaba viva. Los doctores me miraban como si hubieran visto un fantasma. Lorna, me dijo el cirujano, estuviste muerta por 10 minutos. No sabemos cómo, pero regresaste. Yo sí sabía cómo. Y aunque una parte de mí añoraba ese lugar de luz al que había ido, sabía que tenía una razón para estar de vuelta. Una misión que cumplir. Esa experiencia cambió mi vida para siempre. Ya no le tenía miedo a la muerte, porque sabía que no era el final. Era solo el comienzo de algo más grande, más hermoso. Mientras me recuperaba en el hospital, veía a los ángeles y a las almas de los que habían partido rodeando mi cama. Era como si el velo entre este mundo y el otro se hubiera vuelto más delgado para mí. Sabía que tenía que compartir lo que había vivido, que tenía que dar esperanza a otros. Pero también sabía que mucha gente no me creería, que pensarían que estaba loca. No importaba.
Había visto la verdad, había experimentado el amor divino. Y eso era algo que nadie me podía quitar. Así que ahí estaba yo, de vuelta en el mundo de los vivos, con una segunda oportunidad y un chingo de historias que contar. La muerte ya no me daba miedo. Ahora lo que me asustaba era no vivir lo suficiente para cumplir con la misión que Dios me había encomendado. Pero esa, mis amigos, es otra historia. Una historia que apenas comenzaba. Órale, pues ahí les va la neta de lo que viví cuando me morí por unos minutos. Agárrense, porque esto está bien loco. Cuando desperté del otro lado, nomás no me la creía. Todo era luz, pero no una luz que te encandila, sino una que te abraza. Y ahí, entre toda esa luz, vi a mi jefe. No al patrón del trabajo, sino a mi apá que se había muerto hace un chingo de años. Apá, grité, o eso creí, porque ya ni voz tenía. Y ahí estaba él, pero no como lo recordaba, todo viejito y enfermo. No, mi apá se veía como chavito de unos 20 años, bien guapo y con una sonrisa que te partía el alma de lo bonita que era. Lo más chistoso era su sombrero. Era uno de esos que usaba para pescar, todo lleno de moscos que él mismo hacía. Verlo así, tan feliz y joven, me llenó de una alegría que ni les cuento. Quise correr a abrazarlo, y aunque ya ni cuerpo tenía, sentí como si lo hubiera hecho. Fue algo bien raro, como si dos lucecitas se juntaran. No había piel, no había huesos, pero el amor, ese sí que se sentía más fuerte que nunca. Mi Lornita, me dijo con una voz que sonaba como música, qué bueno verte, hija. Pero no es tu hora todavía. Yo quería decirle tantas cosas. Quería contarle de los chamacos, de cómo había extrañado sus consejos, de lo mucho que lo quería. Pero antes de que pudiera, sentí como si me estuvieran jalando. De repente, estaba en una especie de caminadora, pero no de esas del gimnasio. Era como si estuviera flotando y moviéndome al mismo tiempo. A mi alrededor había un chingo de ángeles, pero no como los que veía en la tierra. Estos eran enormes, como rascacielos de luz. Algunos de estos angelotes me miraban y me sonreían. Ándale, Lorna, me decían, que ya mero llegas. Y aunque estaban bien grandotes, podía oír sus voces claritas, como si me hablaran directo al alma. Entonces, pasó algo que me dejó bien sacada de onda. Oí una voz, pero no era como cualquier voz. Era la voz, si me entienden. Sí, meros, era la voz de Dios. Lorna, me dijo, y sentí como si todo el universo vibrara con su voz, tienes que regresar. Tienes un chingo que hacer todavía. Yo, toda agitada, le contesté, pero Diosito, ¿no me puedo quedar tantito más? Aquí está bien chido, sin dolor y todo. Dios, con una paciencia que ya quisieran muchos papás, me dijo, mi hija, te entiendo. Pero tu misión en la tierra no ha terminado. Ya deja de esconderte de mí. ¿Cómo que esconderme?, le pregunté toda confundida. Si aquí estoy, Diosito, bien clarita. Y él, con una risita que sonaba como campanas, me contestó, Lorna, Lorna. Siempre tratando de esconderte, hasta en el cielo. Pero ya es hora de que salgas a la luz y cumplas con lo que te toca. Yo, toda necia, le dije, pero Diosito, ¿no me puedo esconder aquí? Está más chido que en la tierra. Dios, con una voz que era puro amor pero también bien firme, me dijo, no, Lorna. Ya estuvo bueno de esconderse. Tienes que volver y hacer lo que te toca. Mucha gente te necesita allá abajo. Y pues ni modo, ¿cómo le dices que no a Dios? Aunque una parte de mí quería quedarse en ese lugar tan hermoso, sabía que tenía que regresar. Antes de irme, sentí como si todo el amor del universo me abrazara. Era una sensación bien loca, como si de repente entendiera todo y nada al mismo tiempo. Vi como todo estaba conectado, como cada cosita que hacemos afecta a todo lo demás. Recuerda, Lorna, me dijo Dios antes de que me fuera, el amor es lo único que importa. Todo lo demás son pendejadas. Y con esas palabras retumbando en mi alma, sentí como me jalaban de regreso a mi cuerpo. Fue como caer en cámara lenta, pero al revés. Cuando abrí los ojos en el hospital, todo se veía diferente. Los colores eran más brillantes, los sonidos más claros. Y aunque el dolor del cuerpo era cabrón, había una paz en mi corazón que nunca antes había sentido.
Los doctores y las enfermeras me miraban como si hubieran visto un fantasma. Y pues casi, ¿no? Había estado muerta por 10 minutos, pero para mí habían sido como 10 años en el cielo. Señora Lorna, me dijo el doctor todo pálido, no sé cómo decirle esto, pero, usted estuvo muerta. Su corazón dejó de latir por 10 minutos. Es un milagro que esté viva y consciente. Yo nomás me reí. Si supiera lo que acababa de ver, no estarían tan sorprendidos. Doctor, le dije con una sonrisa, no se me agite. Nomás andaba de paseo por el cielo. Pero ya volví, porque todavía tengo jale que hacer aquí. El doctor me miró como si estuviera loca, pero no me importó. Yo sabía la verdad. Había estado en el cielo, había hablado con Dios, y había vuelto con una misión. Esa experiencia cambió todo. Ya no le tenía miedo a la muerte, porque sabía que no era el final. Era solo el principio de algo mucho más chingón. Y aunque extrañaba ese lugar de luz y amor, sabía que tenía que estar aquí, en la tierra, cumpliendo con mi misión. Porque como dijo Dios, el amor es lo único que importa. Y yo tenía un chingo de amor que compartir. Órale, pues ahí les va cómo fue eso de regresar de los muertos. No es algo que uno hace todos los días, ¿verdad? Desperté en la sala de terapia intensiva, toda conectada a un montón de máquinas que hacían ruidos bien raros. Me sentía como si me hubiera pasado un camión encima, pero estaba viva. Eso ya era ganancia. El doctor, un señor ya entradito en años con una cara de susto que no podía con ella, se me acercó con cautela, como si temiera que me fuera a desaparecer en cualquier momento. Señora Lorna, me dijo con voz temblorosa, ¿cómo se siente? Yo quería decirle, como si me hubiera muerto y revivido, pero nomás me salió un gruñido. Tenía la garganta más seca que el desierto de Sonora. El doc me explicó todo despacio, como si le estuviera hablando a una criatura, usted estuvo, bueno, técnicamente muerta por 10 minutos. Su corazón dejó de latir y no respondía a nada. Pensamos que la habíamos perdido. Pues sí me perdí un ratito, doc, le dije cuando por fin pude hablar, pero ya me encontraron. El pobre señor no sabía si reírse o llamar al loquero. Yo no lo culpaba. Si no lo hubiera vivido, tampoco me la creería. Los días que siguieron fueron una locura. Los médicos entraban y salían, haciéndome un montón de pruebas. Todos querían saber cómo era posible que estuviera viva y cuerda después de haber estado muerta por tanto tiempo. Pero lo más loco no eran los doctores ni las enfermeras. Lo más loco era lo que yo veía. Desde que regresé, era como si el velo entre este mundo y el otro se hubiera vuelto de gasa. Veía ángeles por todos lados, más claros que nunca. Y no solo ángeles, también almas. Había una procesión constante de seres de luz alrededor de mi cama. Algunos eran ángeles que conocía de toda la vida, otros eran almas que acababan de partir. Una noche, mientras todos dormían, vi a una viejita parada junto a mi cama. Tenía una luz bien bonita a su alrededor y me sonreía con cariño. ¿Quién es usted, abuelita?, le pregunté en voz bajita para no despertar a nadie. Soy doña Concha, me dijo con una voz que sonaba como campanitas. Acabo de morir en el cuarto de al lado. Quería agradecerte. ¿Agradecerme?, le pregunté toda confundida. Pero si ni la conozco, abuelita. Tú no me conoces, mijita, me dijo con una sonrisa, pero tus oraciones me ayudaron a pasar. Gracias por pedir por todos los que estamos en este hospital. Y así nomás, se desvaneció. Me quedé con el ojo cuadrado, pero con el corazón lleno de una paz bien cabrona. Esa no fue la única visita que tuve. Parecía que todo el más allá se había dado cita en mi cuarto de hospital. Era como una fiesta, pero sin el tequila y con más luz. Un día, mientras una enfermera me cambiaba el suero, vi a un ángel enorme parado junto a ella. Era más alto que la puerta y brillaba tanto que casi me dejaba ciega. Oiga, enfermera, le dije, ¿no le molesta ese ángel tan grandote que está a su lado? La pobre mujer casi se desmaya del susto. Me miró como si me hubiera salido otra cabeza y salió corriendo del cuarto. Desde ese día, las enfermeras entraban de dos en dos, como si tuvieran miedo de quedarse solas conmigo. Pero la neta, yo estaba más tranquila que nunca. Había visto el otro lado y sabía que no había nada que temer. La muerte ya no me daba miedo,
porque sabía que solo era un paso más en el camino. Lo que sí me preocupaba era cómo iba a explicar todo esto a mi familia. ¿Cómo les dices a tus hijos que su mamá se murió, se fue al cielo, platicó con Dios y luego regresó como si nada? Cuando por fin me dejaron recibir visitas, mi hijo mayor, Pablito, entró al cuarto con cara de que había visto un fantasma. Bueno, técnicamente sí había visto uno, ¿no? Amá, me dijo con voz temblorosa, pensamos que te habíamos perdido. Lo abracé con todas las fuerzas que tenía, que no eran muchas después de la cirugía. Mijito, le dije, ni creas que se van a deshacer de mí tan fácil. Todavía me queda mucho por hacer aquí. Poco a poco, les fui contando a mis hijos y a mi familia lo que había vivido. Algunos me creyeron de volada, otros pensaron que la anestesia me había afectado el coco. Pero todos estaban felices de tenerme de vuelta. Los días en el hospital se me hicieron eternos. Quería salir, quería contar lo que había visto, quería compartir el mensaje que me habían dado. Pero primero tenía que recuperarme. Mientras tanto, seguía viendo cosas que los demás no podían ver. Veía a los ángeles cuidando a los enfermos, veía a las almas que partían y a las que se quedaban penando. Era como vivir en dos mundos al mismo tiempo. Cuando por fin me dieron de alta, salí del hospital como nueva. No solo físicamente, sino espiritualmente. Sabía que tenía una misión que cumplir, un mensaje que compartir. El mundo se veía diferente. Los colores eran más brillantes, los sonidos más claros. Y en cada persona que veía, podía ver un poquito de esa luz divina que todos llevamos dentro. Esa experiencia me cambió para siempre. Ya no era la misma Lorna que había entrado al hospital semanas antes. Era una Lorna nueva, una que había visto el otro lado y había regresado para contar la historia. Y aunque sabía que mucha gente no me creería, que pensarían que estaba loca, no me importaba. Tenía una verdad que compartir, un mensaje de amor y esperanza que dar al mundo. Porque al final, eso es lo único que importa, el amor. Y yo había recibido tanto amor del otro lado, que ahora me tocaba regresarlo multiplicado por 1000. Así que ahí estaba yo, recién salida del hospital, con una cicatriz en el estómago y el alma llena de luz, lista para empezar mi nueva misión en la vida. Y déjenme decirles, qué aventura más chingona me esperaba. Órale, pues ahí les va el último tramo de esta historia bien loca. Agárrense, que esto se pone bueno. Salí del hospital hecha una nueva Lorna. No nomás por fuera, que ya me habían cosido y arreglado las tripas, sino por dentro. Era como si me hubieran cambiado el chip, ¿me entienden? Pero no crea que todo fue miel sobre hojuelas, ¿qué va? Regresar al mundo normal después de haber estado en el cielo fue como bajarme de un viaje bien chido y caer de hocico en la realidad. Los primeros días en casa fueron un desmadre. Mis chamacos me miraban como si fuera un alien. Mi Toño, el más chico, hasta me preguntó si podía ver a través de las paredes. No, mijito, le dije, nomás puedo ver ángeles y fantasmas, pero las paredes siguen siendo paredes. Mi viejo, el Chuy, no sabía ni qué hacer conmigo. Una noche lo caché mirándome fijo mientras dormía, como si tuviera miedo de que me fuera a desvanecer. ¿Qué pasó, Chuy?, le pregunté. ¿Se te perdió algo en mi cara o qué? El pobre nomás agachó la cabeza y me dijo con voz quebrada, es que todavía no me la creo, Lorna. Te perdí por 10 minutos. 10 pinches minutos que se me hicieron una eternidad. Lo abracé fuerte y le dije, ya, mi Chuy. Aquí estoy y no me voy a ningún lado. Bueno, al menos no por ahora. Pero la neta, yo sabía que las cosas ya no podían ser como antes. Había visto el otro lado, había hablado con Dios mismo, chingao. No podía nomás regresar a cocinar frijoles y ver novelas como si nada. Así que un día, me senté con toda la familia y les solté la sopa. Les conté todo. Lo del túnel de luz, lo de ver a mi papá, lo de platicar con Dios. Les dije que tenía una misión que cumplir y que las cosas iban a cambiar. Mi Chuy me miró como si me hubiera salido otra cabeza. ¿Misión?, me dijo. ¿Qué, te crees la Mujer Maravilla o qué pedo? No, pendejo, le contesté con cariño, me creo la Lorna que se murió y regresó pa' contar el cuento. Mis chamacos estaban entre emocionados y asustados. La Lupita, mi más grande, hasta me preguntó si podía hablar con su abuelita que se había muerto hace años.
No es así como funciona, hija, le expliqué. Yo no controlo quién viene o quién no. Pero si tu abuelita quiere visitarte, lo hará a su tiempo. Poco a poco, la noticia se empezó a correr por el barrio. La Lorna, la que vendía tamales en la esquina, se había muerto y regresado. Era como si de repente fuera una celebridad local. La gente empezó a llegar a la casa. Unos por chismosos, otros porque de verdad querían saber. Había quien me traía veladoras, otros me pedían que les echara la bendición. Hasta hubo un güey que me quiso pagar que le dijera los números de la lotería. A ver, les dije un día que ya era mucha gente afuera de la casa. Yo no soy ninguna santa, ni adivina, ni nada por el estilo. Nomás soy la Lorna que se dio una vueltecita por el cielo y regresó contarlo. Pero la neta, sabía que tenía que hacer algo con todo esto. No podía nomás ignorar lo que había vivido. Así que empecé a hablar. Primero en la iglesia del barrio, luego en el mercado, después hasta en la radio local. Les contaba mi experiencia, pero no presumir ni asustar. Les hablaba del amor que había sentido, de cómo todo estaba conectado, de cómo cada cosita que hacemos importa. Miren, les decía, no se trata de rezar todo el día ni de andar de santos. Se trata de amar. De amar a lo cabrón. De ayudar al prójimo, de perdonar, de ser buena onda. Eso es lo que importa allá arriba. Y la neta, la gente respondía. Era como si todos estuvieran esperando escuchar algo así. Veía cómo se les iluminaba la cara cuando les hablaba del otro lado, cómo se les quitaba el miedo a la muerte. Claro que no faltó el que me tachara de loca o de mentirosa. Hasta vino un reportero de esos amarillistas a querer hacerme quedar mal. Pero yo ni me agitaba. Sabía lo que había vivido y nadie me lo podía quitar. Mi Chuy, que al principio andaba todo escéptico, poco a poco se fue convenciendo. Una noche, después de que regresamos de una plática que di en un pueblo vecino, me abrazó y me dijo, ¿sabes qué, vieja? Creo que esto es lo tuyo. Nunca te había visto tan feliz y tan, no sé, como que brillas. Y tenía razón. Sentía que por fin estaba haciendo lo que debía hacer. Era como si toda mi vida hubiera sido preparación esto. Pero no crea que todo era color de rosa. A veces me llegaban momentos de duda. Me preguntaba si no me estaba volviendo loca, si todo esto no sería un efecto secundario de la anestesia o algo así. En esos momentos, cerraba los ojos y recordaba. Recordaba la luz, el amor, la voz de Dios. Y sabía que era real. Más real que cualquier otra cosa que hubiera vivido. Con el tiempo, mi misión se fue haciendo más clara. No se trataba solo de contar mi experiencia. Se trataba de ayudar a la gente a vivir sin miedo, a amar más, a ser mejores personas. Empecé a visitar hospitales, no solo platicar con los enfermos, sino consolar a los que estaban por partir. Les decía que no tuvieran miedo, que lo que venía era hermoso. También comencé a trabajar con gente adicta y con chavos en problemas. Les contaba mi historia y les decía que nunca era tarde cambiar, que Dios los amaba sin importar lo que hubieran hecho. Y saben que, la cosa funcionaba. Veía cómo la gente cambiaba, cómo se les quitaba el miedo, cómo empezaban a vivir de otra manera. Claro que no todo el mundo me creía, y estaba bien. No se trataba de convencer a nadie. Se trataba de plantar una semillita de esperanza, de amor, de fe en algo más grande que nosotros. Así que ahí tienen. Esa es la historia de cómo la Lorna, la de los tamales, se murió, se fue al cielo, regresó y se convirtió en... bueno, en lo que sea que soy ahora. Una mensajera, supongo. Una mensajera del amor, de la esperanza y de la vida después de la vida. Y aunque a veces extraño ese lugar de luz y paz que vi, sé que todavía no es mi hora de quedarme allá. Todavía tengo mucho que hacer aquí, mucho amor que repartir, muchas vidas que tocar. Porque al final, eso es lo que importa. No el dinero, ni la fama, ni nada de esas mamadas. Lo que importa es el amor que damos, las vidas que tocamos, el bien que hacemos. Así que ya saben. Si un día van por la calle y ven a una señora medio loca hablando de ángeles y de amor, a lo mejor soy yo. Y si les late, párenle un ratito y escuchen. Quien quita y se llevan una probadita de cielo su casa.